rompecabezas muy difícil de desarticular en la Argentina. Estamos con el expresidente del Club Independiente, Javier Cantero. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes, un placer. Igualmente. Javier, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, teníamos la expectativa de una ley, de los leyes de barra brava, anti-barra brava en diciembre, quedó frenada por el momento en una comisión en diputados. ¿Qué pasa según su experiencia, que fue tan intensa intentando combatir a los barras en el Club Independiente? ¿Qué pasa que no se puede avanzar? Primero le quiero decir que muchas veces jocosamente digo que uno no sabe si la política está futbolizada o el fútbol está politizado. Ajá. Porque hay una relación muy estrecha. Por un lado están los jugadores y los directores técnicos, que son específicamente del fútbol. Sí. Por otro lado están los diputados, los legisladores, el equipo de gobierno que tiene que ver con la política. Pero muchas veces eso se entrelaza y cada vez más. Uno ve una gran participación de la gente de la política, del sindicalismo, en los clubes de fútbol. Algunos lo pueden llegar a usar como trampolín para poder avanzar dentro de la política, otros no, por otros motivos. Quizá a mí lo que más me preocupa y no es eso, más allá que en la ley que están queriendo que aquellos que tienen cargos políticos no puedan ser integrantes de comisiones directivas. Pero a mí me preocupa lo otro, ¿no? La justicia. Porque hay una parte que tiene que ver con la violencia o con la corrupción que, por más que sea en el fútbol, lo tiene que llevar uno a un juzgado. Ahí tiene que tratarse y, si es necesario, manejar las leyes como corresponde, con toda la fuerza de las leyes. A mí me pasó que hice denuncias, pasó un año, los jueces en la provincia de Buenos Aires son bastante particulares, en aquel momento se iban excusando por distintas razones, pasaba 1 o 2 años y no se trataban esos temas. Eran temas con pruebas concretas. ¿Usted sospecha que había connivencia de esos jueces con las barras bravas, los dirigentes de fútbol que tienen intereses en ese esquema? Yo creo que no puedo mencionar los nombres porque no lo sé, no me consta, pero estoy seguro que el andamiaje no puede ser que uno haga una denuncia y tarde 2 años para que alguien decida tomarla y empezar a llevarla adelante. Lo mismo pasa con los políticos. A mí me pasó alguna vez que un ministro de la provincia de Buenos Aires me dijo: ¿a dónde quiere llegar usted con eso? Y yo digo, bueno, estábamos los dos solos y le digo, no, ministro, quiero llegar solamente a no pagar 30, 40 mil dólares por mes a la barra brava. Claro. Y entonces me hizo una consulta. Usted sabe cómo empezó la Primera Guerra Mundial, donde en Sarajevo, una persona así. Y yo no lo entendía a dónde iba. Y me dijo, bueno, después hubo millones de muertos por un incidente que al principio parecía una pavada. ¿Usted quiere que haya millones de muertos acá? Y le digo, no, todo lo contrario. Estoy tratando de que haya seguridad, seguramente con tropiezos. Y ahí me di cuenta, y cuando volví al club hablé con la comisión directiva, de que estábamos un poco solos, ¿no? De que estábamos un poco solos porque... ¿Qué ministro de qué gestión era? Era el ministro de Scioli, Casals. Ahora bien, ¿Pero a qué se refería? Digamos, ¿a qué incidente se podía generar? ¿Cuál era la metáfora? Textualmente también me dijo estas palabras. Lo que están atrás del arco, esos paravalanchas, olvídese, van a estar siempre. Cuando usted no esté, también van a estar. Y obviamente tenía razón. Déjelos. Daba la sensación como que los consideraba imbatibles. Un problema endémico. Exactamente, claro. Y imposible de solucionar. Ahora, Javier, usted es un gran conocedor de este tema. ¿Quién se beneficia con este esquema? ¿Quién es el más beneficiado? ¿La clase política, el sistema, los jueces corruptos, los dirigentes de fútbol corruptos? ¿Quiénes? Bueno, en algún momento, hablando con el doctor Mariano Berchés, alguien que a mí me ayudó mucho, igual que Mónica Nizardo, de Salvemos el Fútbol. Sí, lo hemos tenido al doctor Mariano Berchés aquí. Bueno, yo aprendí mucho con ellos. Antes de ser presidente me nutrí mucho, soy un aportante de Salvemos al Fútbol. Y nos dimos cuenta que había un triángulo de las Bermudas, donde por un lado están los jugadores, los directores técnicos en el fútbol profesional, que ganan mucho dinero, sobre todo los equipos grandes, los clubes grandes. Por otro lado están los dirigentes, que son sospechados a veces de un pase, de esto, del otro. Y después están los hinchas más violentos, los que están atrás del arco, como mencionaba recién, donde dicen, bueno, pero nosotros, que somos los que ponemos el aguante, los que vamos a todos lados, los que lo alentamos, también queremos participar de esta torta, ¿no? Y en ese triángulo de las Bermudas, donde se hunden las ilusiones de los hinchas verdaderos, que van solamente a alentar.
Esto lo digo así muy sencillamente, pero es bastante más complejo, porque a veces hay hinchas o hay barra bravas que tienen porcentaje de pases de jugadores, inclusive de las inferiores de los clubes. Entonces, o sea, cuando se vende un jugador, el barra brava se lleva un porcentaje. Si él tiene un porcentaje de eso, sí. ¿Cuánto se lleva? Y no lo sé porque ¿Eso está generalizado en los distintos clubes de Argentina? No generalizado, pero pasa, pasa. ¿En los grandes clubes pasa? ¿En Boca, River, esos clubes pasa? Déjeme decirle esto. Sí. Por ejemplo, en algunos clubes, me acuerdo que algunos de los clubes de Rosario, alguna vez escuché que un director técnico dijo, de inferiores, dijo, bueno, me obligan a ponerlo de titular porque los dueños son, el dueño es el jefe de la barra. Y entonces, ¿qué pasaba? Si llegaba a primera división, iba a ganar más dinero. Esto a veces se minimiza con el tema de los puestos de choripán los trapitos, o de patio, los trapitos. Sí. Que por supuesto no está bien, pero eso parece bastante menor a esto que estoy yo diciendo. Y además, en la política, hay una campaña a gobernador y juega la selección nacional. Seguramente hay una bandera que dice fulano gobernador o vote a Mengano. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién dejó entrar esa bandera gigante? Una bandera que porta la barra. Exactamente, exactamente. Y en un partido de selección lo ve, no sé, todo el país es muy generalizado. Que ahí, lo que está diciendo es que hay plata de la política en plena campaña hacia la barra, plata ilegal porque no está blanqueada en ningún lado, para tener un gran cartel de algún candidato político. Claro, cuando yo llegué al club, nosotros, con mi comisión directiva, llegamos al club, encontramos unas planillas que increíblemente decían salidas en negro, y se las habían olvidado allí, eran la del último año nada más, y ahí hablaba cuánto dinero se llevaba fulano o mengano, ¿no? $30.000, $40.000. Entonces cuando yo me ¿Quiénes eran barras que se lo llevaban? Exactamente. Entonces cuando y algunos periodistas también. Entonces cuando yo digo... ¿Lo denunció usted ante la justicia? Sí, lo presenté, sí, claro. Eso es lo que digo, que tardó 2 años en empezar a tratarse. ¿Y cómo está esa causa ahora? La verdad, yo estoy alejado del club y no lo sé. Me han ayudado mucho Patricia Bullrich en esto, porque ella, da la casualidad que era hincha independiente, cuando fui yo presidente ella se asoció, venía a la cancha, se sacaba su platea solita y entraba y vio un poco esa problemática, y está claro porque ahora está actuando, ella y Guillermo Madero con Tribuna Segura están actuando. Imagínense lo siguiente, cuando uno no tenía que dejar entrar a un bravo, un violento a la cancha, lo tenía que hacer uno. Nosotros teníamos que ir a decir, él no entra, este sí, este no entra, este sí. Solitos con nuestro cuerpo. Claro, usted estableció el derecho de admisión, el derecho de admisión, ¿no? Claro. Pero lo tenía que firmar yo. Hoy, lo que está haciendo Patricia Bullrich es hacerlo ellos. Y le saca a los presidentes de los clubes una responsabilidad realmente que es una carga muy grande para ellos, ¿no? Javier, en la ley que quedó frenada en el Congreso, la ley antibarra, se fijan una serie de penas de prisión, inclusive, para ciertos delitos, por ejemplo, el tema de las entradas, ¿no? 3 años de prisión, cuando los barras están en posesión de entradas de manera ilegal. Parte del kirchnerismo frenó esa discusión diciendo, bueno, no, es demasiado para la cárcel para un delito como ese. ¿Usted qué cree? Bueno, no soy abogado, así que no estoy muy... Pero desde la percepción de un dirigente de fútbol, ¿cree que ese es un delito grave? Yo creo que se está... ¿Que es la punta del ovillo, digamos? Claro, quería comentarle esto, porque yo sé que el kirchnerismo tiene, o un sector del kirchnerismo, tiene una posición de que hay una discriminación hacia un sector de los hinchas y no hacia otros. Que en parte tienen razón también. ¿Por qué? Porque uno ve a esos mal trazados, forzudos, que están ahí atrás del arco, y genera una serie, o puede generar una posibilidad de discriminación. Claro, de preconcepto. Exactamente. Sí. Pero algunos de esos están trabajando para los que están en la platea o en un palco, con saco de marca y demás, y quizás están queriendo hacerlo un poco más generalizado, que paguen todos, ¿no? Lo que les corresponde. Entiendo. A veces el fútbol tiene ese tipo de discriminación, ¿no? Claro, queda penalizado el que está más expuesto, pero el que está de alguna manera sosteniendo ese sistema, que son, por decirlo de alguna manera, los ladrones de guante blanco, no están penalizados. Exactamente. Claro. Exactamente. Javier, lo cambio a otro tema muy delicado, por cierto, que es la red de abusos de menores que fue denunciada en marzo del año pasado a partir del testimonio de un adolescente de 14 años por lo que estaba sucediendo en Villa Domínico, en Independiente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, ¿Cómo ve usted este problema? Como cualquier expresidente de un club que vio el fútbol desde chico y jugué al fútbol también,
Sé que ese es un riesgo muy grande. Que es un riesgo muy grande. Sí, sí, porque, a ver... ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de abuso. Porque donde hay chicos, en los colegios, con docentes, inclusive hoy en día se ve mucho hasta con padrastros o padres, se corre ese riesgo. Yo he contado alguna vez una anécdota mía, que yo cuando era chico y iba a jugar en un ómnibus lejos de mi casa, un partido de fútbol, mi papá me acompañaba. Y a mí me daba vergüenza, el único tonto, parecía que iba con el padre, era yo. Sí, sí. Pero mi papá quería ver quién era el chofer del micro, quién era el director técnico, con quién me juntaba, quién era, ¿no? Eso los padres lo sabemos que es así. Sí. Hay un caldo de cultivo, obviamente, o podría llegar a verlo en esos clubes. Imagínense, mire, el otro día vi... El caldo de cultivo, que es que los padres no estén tan presentes. Exactamente, y esto que le voy a decir ahora. El otro día vi Argentina, el mapa Argentina, lo vi en un Twitter, arriba del mapa de Europa, y iba un poco de Portugal a Moscú. Entonces imagínense un hijo suyo que vive en Portugal y está en Moscú toda la semana o 60, cada 60 días, cada 90 días, solito allí. La verdad que es un riesgo muy grande para un chico de 13, 14 años. Y yo creo que eso es un tema que va a haber que tratar. Yo no lo hice y admito mi culpa. No lo hice, me refiero regionalizar, tener a los padres más cerca. Y es más, ahora, en mi gestión no me sucedió eso. Creo, porque también son delitos que no se dicen, son muy reservados y secretos. Dios quiera que no haya pasado nunca, pero la verdad que uno nunca está seguro. Usted señala, bueno, la responsabilidad que tienen los padres, quizás porque los dejan un poco solos. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades estructurales de una organización deportiva, un club, más allá de si se trata de independiente o no, que bueno, que recibe chicos del interior para formarlos como deportistas, pero no les da la protección que necesitan como adolescentes? La protección, el lugar donde dormir, donde comer, el médico, eso lo tienen. Ahora, después hay algunas horas que están solos. Y yo, por ejemplo, nosotros habíamos puesto 2 mujeres que estuvieran a cargo de la pensión. Soy viejo, me parecía que era una cuestión maternal que era interesante, una visión diferente. Pero bueno, hay momentos que están demasiado solos. 60, 90 días, un chico de 14 años sin ver a los padres, me parece mucho. Diría, Javier, que hay que reestructurar completamente el modo en que se organiza el traer chicos adolescentes para jugar en las inferiores de los clubes, sí, en general, digamos. Con esta experiencia yo diría que sí. Los clubes grandes reclutan chicos de todos lados, pero todos sabemos cuáles son las zonas donde salen la mayor cantidad de jugadores. Puede salir uno de Ushuaia, que es muy bueno, pero normalmente en Santa Fe, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, hay zonas. Entonces uno podría regionalizar un poco, inclusive... Regionalizar quiere decir tener sedes. Sedes y que estén más cerca de su familia y que puedan ir todos los días al colegio que iban antes y estar con sus padres, ¿no? Javier, se encontró muerta Natasha Hyde, que estuvo haciendo denuncias públicamente muy preocupantes el año pasado. La justicia está investigando. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esa causa en términos de los avances? Porque hay una especie de alarma, porque está un poco parada, por lo menos según la mirada generalista de la opinión pública. La verdad en esta no puedo ayudar porque yo estaba fuera del club y estoy fuera del club y sé lo que dicen los diarios nada más. Obviamente uno quiere que haya medidas ejemplares para que traten de, aunque sea por miedo, que eso no suceda, pero también tengo que reconocer algo, ¿no? Es un problema que tiene la sociedad en su conjunto, no es exclusiva del fútbol. En el fútbol hay, yo les decía, este caldo de cultivo en los menores, pero pasa mucho en cualquier lado, en los colegios y en cualquier lado, y es un tema que hay que tratarlo con mayor... A ver, uno lo ve ahora, casi todas las semanas hay una noticia de ese tipo. Cuando yo era chico eso no sucedía. O no se conocía. En realidad no se conocía, eso quiero decir. Claro, sí, las denuncias de la iglesia también van en este mismo clima que usted señala. Me preocupó algo que dijo antes en relación a la violencia en el fútbol en general, que es cada vez más grave, que en lugar de solucionarse el problema de la pérdida de poder de las barras, esto se ha ido agravando. Algo así sostuvo. No, bueno, en las elecciones de Alfonsín con Luder, mire los años que tengo, la barra brava cantaba a favor de Herminio Iglesias y el resto a favor de Alfonsín. En aquel momento, digo. ¿Por qué le muestro esto? Para que veamos de dónde venimos, ¿no? Es decir, hace muchos años que esto sucede y fue increyendo. Los hinchas comunes también tenemos parte de responsabilidad. Cuando uno le grita a la tribuna contraria, a los rivales, hijos nuestros,
¿qué le está diciendo? Porque la verdad, no hay nada que quiera más en el mundo y que daría la vida por mis hijos. Claro. ¿Le está diciendo eso o le está diciendo te pego, te sojuzgo, ejerzo el poder sobre vos? Algo de dominación, ¿no? Claro. Exactamente. Y los cánticos homofóbicos. Bueno, la verdad que es un ambiente que realmente es bastante feo. Yo conviví con él mucho tiempo. Alguna vez estuve saltando en una tribuna cantando algo que me hizo pensar qué estoy diciendo o qué estoy cantando. ¿Se puede disfrutar del fútbol sin necesidad de caer en ese tipo de celebración? Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. Y la verdad, en líneas generales la mayoría lo hace. Pero desgraciadamente a veces hay algo contagioso que no estoy capacitado para definirlo, debe ser un tema sociológico, psicológico, de que cuando 5.000 personas que están con usted empiezan a gritar algo, usted también lo hace. Sí, es un efecto de manada, repetitivamente, ¿no? Claro. Exactamente. Javier, usted hace décadas que va a la cancha. Percibe una presencia mayor de mujeres en la cancha, muchísimo. Me imagino. Hace poco tuvimos aquí a una dirigente del fútbol femenino, que van a ir al Mundial ahora que se va a jugar, y ella, Carolina Cabrera, creo que es, Evelina Cabrera, y ella planteó algo muy interesante, que en los partidos de fútbol femenino, en los estadios, cuando se reúnen para ver estos partidos, no hay violencia, que hay algo de esas mujeres que van casi a compartir un picnic para ver al equipo de su corazón, pero no hay violencia. Una mayor presencia de mujeres, todavía mayor de la que se da, de mujeres en la cancha, no en la cancha, en la audiencia, digamos, en el estadio, entre los espectadores, y en la dirigencia, porque sigue siendo un mundo muy machista el de la dirigencia deportiva, futbolera, de los clubes de hombres. ¿Cambiaría un poco el panorama? Para mí sí, no estoy capacitado para decírselo seguramente como la firma, pero no me cabe ninguna duda. En Independiente, por ejemplo, que fue el club que mayor cantidad de socias mujeres tenían en un momento, había al principio una tribuna de mujeres y después lo abrimos, como que se puedan mezclar, ¿no? Que me parece algo bastante interesante. ¿Hay barra brava de mujeres? A ver, hay gente que son ayudantes de los barra bravas, que cumplen algunos roles. Me pasó, por ejemplo, a veces hay que hacer callar a una mujer que está protestando contra la barra brava y no puede ir un hombre a pegarle, porque es un hombre que le va a pegar, entonces mandan a una mujer a realizar ese correctivo. Una mujer, una espectadora que está viendo y se queja de la actitud de la barra brava. Exactamente. ¿Y el correctivo cuál es? ¿Insultarlo o intentar agredirla? Tratar de sacarla de ese lugar, esa mujer. Ejerciendo cierta violencia. Y he visto cómo le han pegado a algunas. Claro. He visto o sea, de mujer a mujer. Sí, exactamente. ¿Son muchas las mujeres que están en esos roles? No. Gracias a Dios no. Yo creo que el aporte femenino, pero también no es una cuestión solamente de género, porque en el rugby tampoco pasa esa violencia y lo juegan los hombres, ¿no? Es una cuestión de, porque el rugby no es un deporte profesional, sigue siendo amateur en Argentina, ¿no? Sí. Es una cuestión de que sea un negocio el fútbol. No. Porque usted dijo hoy, me llamó la atención este término, habló de la torta del fútbol, como si fuera un negocio. Bueno, hay distintos accionistas que quieren llevar una parte y los barra brava, en la explicación que usted daba, eran un porcentaje de esos accionistas que se llevan un porcentaje de la torta. Si hubiera otra concepción de ese negocio del fútbol, ¿podría esto empezar a cambiarse estructuralmente? Y sí, creo que, bueno, desde que el mundo es mundo, el dinero, el poder, hace que muchos se interesen. Fíjese que yo estoy escribiendo ahora un libro que está relacionado con las apuestas en el fútbol. Si a este ambiente, a este caldo de cultivo del fútbol que le acabo de decir, mafioso, violento, de trampas, le agregamos las apuestas en el fútbol. Bueno, yo creo, y esto lo discutí mucho en su momento cuando todavía era presidente, yo estaba en contra de eso, y me decían, bueno, pero las apuestas se producen igual, porque desde otros países apuestan con los clubes que son de nosotros. Y ese dinero se lo llevan ellos, esas apuestas se lo llevan ellos. Y nosotros que ponemos los arqueros, los centroforos, ponemos a los equipos de fútbol, la vemos pasar. Está bien, pero ¿sabe qué pasa? Me hace pensar que un día un pobre arquero se come un gol tonto y le van a decir que cobró. Y deja una serie de sospechas que
al agregar mayor cantidad de dinero del que ya hay en el fútbol profesional, Claro. me parece que es perjudicial. Qué interesante lo que está planteando. Hubo denuncias en el tenis en relación a cómo se intenta torcer un resultado comprando al jugador de alguna manera. En el fútbol, y es un deporte de élite, ¿no? Y es un deporte de élite, totalmente. Pero digo, lo que usted está viendo es que hay un negocio de apuestas ilegales, ¿no? Sí, claro. Ilegales. Sí. ¿Qué volumen de dinero está manejando ese? No lo sé, pero es muchísimo dinero. Cuando uno viaja por Europa, las casas de apuestas están en cada esquina. Usted lo habrá pasado, lo habrá visto. Es muchísimo dinero. A veces creemos que somos nosotros, latinoamericanos o argentinos, pero he visto que a un árbitro alemán lo han metido preso porque estaba arreglado con eso. ¿Y qué certeza tienes, Javier, de que eso no esté sucediendo hoy en Argentina? De que no haya jugadores que han sido comprados para tirarse a menos en un partido, porque el sistema de apuestas, bueno, los está de alguna manera manipulando. Yo creo que... ¿Hay casos ya? Yo no, que yo sepa no. Pero usted está preocupado por el tema. No, estoy preocupado por las apuestas. Es decir, cuando más dinero hay ahí, más interesados o sea, que el de problema participar se está agravando en lugar de simplificarse. Yo creo que desde el punto de vista de la violencia se está trabajando bien. Por supuesto que no es de un día para el otro, va a haber avances y retrocesos. Creo que lo de la ministra, lo de Guillermo Madero que le dije, lo están arrancando bien. Yo creo que en los estadios debiera haber policía privada o seguridad privada, y la policía tendría que estar fuera de los estadios. Porque fíjese que no hablamos sobre esto. Un ingrediente, una grande pelea que yo tuve, y grandes problemas que tuve, y un día en una asamblea me tiraron sillazos, me escupieron y me orinaron, y no había un policía. Lo orinaron en una asamblea. Sí. O sea, alguien se bajó el cierre y hizo piso. Sí, exactamente. Ahora bien, la policía estaba en la calle, pero yo hace una semana, nosotros, en una semana anterior, le habíamos pagado por 1000 policías que iban a ir al estadio, porque hay que pagarle, los clubes le pagan a los policías. ¿A quién? ¿A la provincia de Buenos Aires? A la provincia de Buenos Aires le había pagado, y habían presentado 330 uniformados. Por lo tanto, después del partido, le pedimos que nos devuelva el dinero. Sí. La siguiente asamblea me pasó eso. Es decir, la policía, yo creo que tiene que estar en la ciudad custodiando a la gente que no le roben, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Pero dentro del estadio, el fútbol, con el dinero que genera, tiene que tener su propia seguridad. Y además sabe cuál es. Conoce a las personas que van todos los partidos a la cancha y sabe dónde tiene que cuidarse. Porque se hace de alguna manera más controlable ese servicio de seguridad, dice usted. Exactamente. O sea, la policía del Estado, en este caso la provincia de Buenos Aires, no responde del todo a las necesidades que el club tiene en términos de seguridad. Exactamente. Y además el responsable sería el local. Muchas veces le quieren quitar los puntos al local porque hubo un hecho de violencia y dicen, no, la culpa fue del policía que empezó todo. Ahora, pero Javier, digo, ¿eso no tiene un riesgo adicional con los niveles de violencia que hay dentro de los estadios deportivos, dentro de los espectáculos de fútbol? Una seguridad privada puede estar terminando, corriendo los límites de la violencia de manera ilegal también, ¿no? ¿Más que la policía? No lo sé, usted es el experto. No, yo creo que, en ese caso podría haber sanciones para el club en caso que haya fallas de ese tipo, pero yo creo, me siento más tranquilo con esa seguridad que el club local me va a brindar. Sí. ¿Cuál cree que es, con esta experiencia que usted tiene, este saber de todas las partes, de las nuevas partes que se suman? No sé si todo, pero sí conozco. Buena parte, digo, y este nuevo problema de las apuestas, ¿por dónde se desarma esto? Porque la ley está frenada. ¿Cómo hacemos? Creo que la solución no proviene solamente desde el fútbol, ¿no? Creo que me parece bien que haya una ley, podrá tener defectos y habrá que mejorarla, pero no se soluciona desde el fútbol porque, reitero, si tenemos problemas con los jueces o los fiscales o con la policía, los problemas no vienen solamente del fútbol, no se pueden solucionar solamente desde el fútbol. Y creo que ahí está el gran desafío. Yo soy, a pesar de que me fue muy mal a mí, soy optimista. Yo creo que con el paso de los años, yo no voy a estar, pero seguramente mis nietos lo van a ver y esto no va a suceder más. Los barras se llevan a veces un porcentaje en la venta de jugadores. ¿Se llevan un porcentaje también de las apuestas, del mundo de las apuestas en el fútbol? Es que aquí no hay apuestas, no lo sé. Todavía no hay, de manera online. Pero no hay. Cuando uno ve
series españolas se da cuenta que sí, ¿no? Sí. En Argentina no hay todavía apuestas de manera online. Puede haber, pero que son ilegal, ilegales. Son ilegales, exactamente. Sí. Pero estaban. Pero son socios de esa ilegalidad. Lo hablé esto con Julio Grondona en su momento y tuve no coincidíamos en esto. Él me explicó razonablemente que por todo ese dinero de las apuestas ilegales, donde jugaban River y Boca, Independiente y Racing y demás, se la llevaban extranjeros. Y nosotros decíamos, somos unos tontos que le pagamos a esos jugadores, armamos los partidos y ellos se llevan el dinero. Entonces algo teníamos que hacer y lo estaba discutiendo en su momento con, creo que Zanini, fue una discusión que estaba avanzando. Después, bueno, se terminó. Yo creo que eso es tirar más nafta al fuego. Creo que es tirar más nafta al fuego. Ah, claro, sí, entiendo. Claro. Pero, porque es poner otro objeto de tentación ahí. Cualquiera que piense que el fútbol superprofesional, como el City en Inglaterra y demás, van a decir que ellos se nutren de todo ese dinero y que por eso tienen todos sentaditos en las canchas. Bueno, yo no coincido con eso. Todavía no estamos además en una sociedad más tan ordenada como esa. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Yo hablé con los que persiguieron a los hooligans en Inglaterra y los eliminaron. Pero los hooligans eran violentos, que solamente se peleaban a ver por una cuestión de virilidad, o porque estaban borrachos. Aquí tienen mucho contacto con la política y el problema que hay es cuando un barra brava entra a un lugar, sale a los 3 o 4 días porque un ministro llamó, por un diputado o alguien que lo defiende. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Muchas gracias, Javier. Gracias a usted. Muy claro y muy completo el panorama. Muchas gracias.